Les bendiga. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga a todos, amados hermanos. Sean bienvenidos esta noche. Es un gozo poder verles. Que el Señor nos conceda esta maravillosa bendición de reunirnos para estar siempre meditando la palabra del Señor. Así que vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que se unen a través de la transmisión en vivo, algunos en sus hogares, otros en sus lugares de trabajo y algunos que también se unen desde otras naciones. Les damos siempre un fuerte saludo desde esta ciudad de Milano. Y también alegres de que esta noche está con nosotros nuestro hermano Francisco, que es el hombre de Dios en la ciudad de Piacenza. Está su esposa, sus hijos, sean bienvenidos. Gloria al Señor, qué bueno. También damos una cordial bienvenida a nuestro hermano Saúl, a su esposa, nuestra hermana Gabriela, sean bienvenidos. Y a cada uno de ustedes, por supuesto, hermanos, qué bueno verles. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 3. Y vamos a dar lectura al versículo número 4. La palabra del Señor dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Pueden por favor tomar su asiento y oremos. Padre, te damos gracias esta noche por la gran bendición que nos concede de reunirnos, finalizando, Señor, esta semana, en este día viernes, a esta hora de la noche. Señor, tus hijos se esfuerzan por la necesidad que hay dentro de sus corazones de ser edificados por tu palabra. Por eso estamos, Señor, reunidos, porque sabemos que es ella la que nos alimenta, la que nos nutre. Por eso hoy la procuramos. Por eso, Señor, a pesar de las distancias y a pesar de que muchos de estos tus hijos llegarán prácticamente a la medianoche a sus hogares, están aquí, Señor, porque te aman y aman tu palabra y el aprender de ella. Háblanos, te lo suplicamos. Y danos a todos en esta noche la sabiduría, la inteligencia para poder comprenderla, retenerla y aplicarla. También ponemos en tus manos cualquier necesidad, cualquier aflicción, cualquier enfermedad que hay en medio de los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que en tu gran poder puedas tener cuidado de nosotros. Bendice a todos los hermanos que hoy se unen a través de la transmisión en vivo, ahí en sus hogares, en sus trabajos, en otras ciudades, en otros países. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esta noche. Amén y amén. Hemos dado, hermanos, lectura a este versículo en donde dentro de la escritura es la primera ocasión en la que podemos encontrar a Satanás. Como usted lo habrá notado, pues ese es el tema, ¿no?, que estaremos desarrollando en esta noche. Es el tema que nos corresponde dentro de la teología propia que hemos venido desarrollando. Esta noche nos corresponde el tema de Satanás y los demonios. Es un tema que probablemente nosotros como cristianos tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero quizás por los tiempos que estamos viviendo,
es bastante común y bastante fácil confundir algunos aspectos. Y por eso es que tenemos que desarrollar este tema. No es porque estemos queriendo conocer a Satanás, o sea, nosotros ya sabemos que existe, ya sabemos cuál es su obra, pero es importante, y es lo que trato en esta introducción, que nosotros como iglesia podamos claramente identificar a la luz de la Biblia aspectos que nos permitan tener eso, tener la certeza de quién es este personaje delante de Dios, delante del mundo y delante de nosotros también como iglesia. Pero eso se logra solamente haciendo un análisis de aquellos pasajes de la Biblia que nos permiten poder identificarlo. Ahora, por supuesto que, como lo dije hace un momento, hoy hay muchas ideas, ¿verdad? Hay ideas porque tal vez ustedes escucharon que hubo un movimiento que tomó un gran auge durante un tiempo y han quedado todavía sobreviviendo en la famosa frase de la guerra espiritual. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Ese fue un movimiento que se dio y por cierto antibíblico. Es decir, que todo lo que se procuró enseñar estaba fuera del verdadero contexto de la Biblia. Había un énfasis en prácticas que eran antibíblicas. Por ejemplo, a mí en este momento se me viene a la mente algunos hermanos que, por ejemplo, le ponían aceite a las puertas de las casas, le ponían aceite a las paredes de las casas y, bueno, tantas cosas que recuerdo algunos que incluso se subían en avionetas, en helicópteros y salían a tirar aceite desde el cielo. Entonces se hizo una serie de prácticas, pero no era tanto el riesgo las prácticas, sino la enseñanza que se daba. Por ejemplo, se hablaba de eso, ¿no? La guerra espiritual y la gente empezó a ver demonios por todos lados. Entonces todo era el diablo, todo eran demonios, cualquier cosa. Si una persona, por ejemplo, estornudaba, era un demonio. Entonces empezaba a hacerse a sobredimensionar el accionar de Satanás. Entonces, como le digo, una de las certezas que nosotros tenemos es: Satanás sí existe. Esa es una certeza y la Biblia nos lo demuestra. Ahora, ¿hasta dónde llega realmente la operación de Satanás? Eso es lo que a nosotros nos compete, a la luz de la Escritura, entenderlo. ¿Cuál es la relación que él tiene con el mundo? ¿Cuál es la relación que tiene con la iglesia? Y por supuesto también, ¿cuál es el final de Satanás? Porque esto es algo que, y quizá por acá vamos a empezar. Lo primero que quiero que usted recuerde, porque es muy probable que usted ya lo sabe, pero quiero que recuerde, es que Satanás es un ser creado. Es decir, que Dios no ha sido creado. Dios es Dios y como lo veíamos, Dios no tiene principio, no tiene final. El Señor, no hay tiempo que a Él lo limite. Pero en el caso de Satanás es totalmente diferente, porque Satanás sí ha sido creado. Él fue creado, es un ser creado. Entonces, al ser creado, uno debe de tratar de ubicar entonces en qué momento Satanás fue creado. Porque al darle lectura a este versículo 4, yo le dije a usted, es la primera ocasión que Satanás aparece en la Biblia. Pero note que cuando nosotros leemos acá y dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, esto tendría que llevarnos a nosotros a hacernos la pregunta: ¿cómo es que ahora Satanás aparece ya como la serpiente? ¿Cómo es que Satanás aparece en el huerto? Pero ¿en qué momento fue creado? ¿En qué momento realmente aparece? ¿Quién era Satanás? Entonces, claro, por eso le dije hace un momento que no es que nosotros estemos queriendo o satisfacer, diría, una curiosidad, porque hay gente que tiene curiosidades. Nosotros los creyentes no tenemos curiosidades. Nosotros lo que hacemos es estudiar realmente la Escritura. Y como dije, pues Satanás aparece en la Escritura. Entonces uno debe de entender realmente esta realidad. Por eso le aclaraba que es bastante, bueno, casi que inexplicable cómo es que este mundo
puede creer en tantas cosas. Por ejemplo, una de ellas, el mundo cree en fuerzas sobrenaturales. Esa es una forma de decirlo del mundo. El mundo dice, creo que fue por una fuerza inexplicable, por una fuerza sobrenatural, dicen las personas. Otros creen en los espíritus. Otros, por ejemplo, creen, no sé si a usted se le hace conocido el término astrología. O sea, no dije astronomía, sino astrología, que es diferente. La astrología es, bueno, para que usted lo tenga más claro, es eso que la gente habla de que las estrellas pueden influir en el destino de una persona. Y entonces dice la gente, ¿usted de qué signo es? Preguntan. Yo soy de tal signo porque nací en tal. A usted le hace, está influenciando sobre usted en Marte porque se combina con Júpiter y esto y lo otro. Entonces, todo eso la gente lo cree. Pero a nosotros como cristianos, lo que más nos llama la atención es lo siguiente: que cuando se llega al punto de hablar de Satanás, la gente dice, Satanás no existe, dice la gente. Si es que ese es un invento de la religión, o sea, eso se lo inventó la religión para meterle miedo a las personas y poder subyugarlos, para que la gente haga la voluntad de los dirigentes religiosos. Entonces, note que es bien contradictorio, ¿no? Que la gente por un lado diga, eso no existe, pero por otro lado, ellos sí están creyendo que hay fuerzas inexplicables, pero que ahí están. ¿Cómo se llaman? No sé, pero ahí están. ¿A dónde están? No sé, pero ahí están. ¿Quiénes son? No las conozco, pero ahí están. Entonces es bastante contradictorio, porque la respuesta que la Biblia nos brinda es que sí, en efecto, existen esas fuerzas, y esas fuerzas tienen nombre. El nombre es Satanás, y él opera también a través de los demonios, que es lo que vamos a desarrollar esta noche para poder entender a dónde están esos demonios, quiénes son esos demonios. Entonces, lo que quiero que usted vaya entendiendo es que la escritura, aunque no tiene pasajes de la Biblia en donde se hagan explicaciones profundas acerca del tema, y digo profundas en el sentido, o quizás la palabra profunda no sea la más apropiada, quizás tendría que decir exactas al tema. Cuando uno viene a la escritura, es necesario ir identificando diferentes pasajes para poder comprender el tema completo. Entonces, empecemos esta noche haciéndonos la pregunta que le dije hace un momento: ¿de dónde salió la serpiente? Aquí usted acaba de leer el diálogo que la serpiente tuvo con Eva, que es algo que todos conocemos. ¿Cuántos de ustedes ya conocen este pasaje? Bueno, todos, ¿verdad? Todos conocen el tema. Entonces, dentro de esa conversación que está teniendo la serpiente con Eva, lo primero que quiero que entienda es que no es, cuando uno lee acá, pero la serpiente le dijo a la mujer, en nuestra mente uno inmediatamente piensa en eso, o sea, ¿quién se detendría a hablar con una serpiente? Pero quiero que se quite esa idea de la cabeza, porque obviamente usted piensa en la serpiente tal cual usted la conoce hoy en día. Entonces, obviamente, y aquí no solo las mujeres, sino hasta uno de hombre, ¿no? Si uno mira una serpiente, entonces uno sabe el riesgo que está corriendo y uno se alejaría lo más pronto posible. Pero el término hebreo que se utiliza para la palabra serpiente es nahash, y eso en realidad es un ser brillante, un ser de luz. Entonces, lo que quiero que entienda es que cuando acá se traduce a la palabra serpiente, Eva sintió la confianza de poder entablar, porque no es la perspectiva que nosotros tenemos, sino que realmente era algo vistoso lo que ella estaba observando. Y cuando ella lo hace, la pregunta que le hace la serpiente es: ¿y por qué no han comido ustedes de ese fruto? Y la respuesta que ella le dio es: no, porque vamos a morir si lo hacemos. Ahora, inmediatamente la serpiente o Satanás le replica y le dice: no es cierto, no van a morir. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué identifica usted en las palabras de la serpiente a la mujer? ¿Qué identifica cuando la serpiente le dice: no es cierto, no van a morir?
Es una mentira la que le está diciendo. Lo primero que usted debe de identificar es que ya le está mintiendo. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Por qué le miente? ¿Cuál es la intención al mentirle? La intención precisamente era destruirle. Esa era la intención. La intención que tiene es destruirla, destruir la simiente de la nueva creación. Y por eso le dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. Y oiga, aquí viene el segundo detalle. Y llegarán a ser como Dios. Ahora, esta frase es la que nos da la clave para el estudio de esta noche. Llegarán a ser como Dios. ¿Qué fue lo que realmente convirtió al querubín protector? Y ya vamos a ver eso más adelante. ¿Qué fue lo que realmente convirtió a Lucifer en el diablo? ¿Qué fue lo que provocó? Como digo, vamos a llegar al pasaje exacto, pero aquí estamos ya tratando de introducirnos en el tema. ¿Qué fue lo que provocó? Es precisamente lo que le está transmitiendo a la mujer, es lo que había en Satanás. El deseo de llegar a ser como Dios. Esa era la motivación que Satanás tuvo para rebelarse delante de Dios. Entonces, si Satanás es un ser creado, que es lo que estamos viendo a través de la Biblia, es un ser creado, la pregunta es, ¿cómo fue creado originalmente? ¿Cómo realmente Dios lo creó? Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín protector. Pero la rebelión de Satanás se da basada en estas palabras que le está diciendo a la mujer. Llegarán a ser como Dios. Eso era lo que Satanás quería, llegar a ser como Dios. Ese era su anhelo. Ahora, como dije que nos vamos a ir haciendo preguntas, aquí viene la otra pregunta. ¿En qué momento sucedió eso? Porque quizás lo que estoy diciendo usted dice, sí, es cierto, hermano, así es, porque Satanás se llenó de soberbia, quiso ser como Dios. Ahora, pero aquí viene la pregunta, ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué momento sucedió? Si usted nota siempre en este libro de Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 1, la escritura dice lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero luego sigue diciendo, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y luego sigue en el versículo 6, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche, llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Luego en el versículo 9, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezcan lo seco. A lo seco Dios llamó tierra y al conjunto de agua lo llamó mar. Para nosotros esta es la creación, pero esta es la creación del mundo corpóreo que nosotros conocemos. Y es ahí donde usted tiene que aprender a ubicarse para entender el origen de Satanás. Cuando uno está leyendo acá, Dios está creando todo. Entonces, por fuerza, la pregunta nuestra tendría que ser:
¿Y cómo es que ahora ahí está Satanás? La teología propia reconoce estas dos etapas. Reconoce la creación, pero también reconoce el mundo preadámico. El mundo preadámico o la creación preadámica es precisamente cuando Dios crea a los ángeles, cuando Dios crea a Satanás, que ya lo dije, no creó a Satanás, sino al querubín protector. Entonces, eso fue lo que ocurrió antes de lo que usted está leyendo acá en este capítulo 1 de Génesis. El asunto es que como nosotros iniciamos allí la lectura de la palabra, nosotros iniciamos desde cuando Dios comienza, pero usted acaba de ver la descripción que se hace del planeta. Era un caos, dice, estaba despoblada, estaba sumergida, ya existía el abismo. Entonces esto tendría que llevarnos a nosotros a preguntarnos eso. ¿En qué momento es creado? Entonces por eso usted debe de aprender eso, que existen estas dos etapas, la etapa de la creación preadámica y existe la creación ya de Adán y Eva. Entonces por eso, al entender esto, es que uno puede ver por qué el interés de Satanás de engañar a la mujer y al hombre. Porque ya su rebelión ya había tenido lugar. Entonces, como ya se había revelado y como ya había sido sentenciado, entonces ahora allí su labor era dañar una vez más la creación, tal cual lo había hecho ya una vez. ¿Y por qué digo ya lo había hecho? Porque la escritura nos dice que junto con él en su rebelión arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces él ya había dañado y ahora está intentando dañar una vez más. Y eso es lo que uno va viendo a través de la Biblia constantemente, que Satanás lo que está haciendo es dañando, destruyendo. Y eso es lo que el maestro dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, hablando de la obra de Satanás. Es eso, es destruir constantemente. Por eso, si usted sigue leyendo ya todo el libro de Génesis, todo siempre está siendo teñido de la obra de Satanás, en una constante oposición a la obra de Dios. Y eso ha sido como la tarea de Satanás. Entonces, hoy dejamos claro esta noche que él afecta la primera creación, afecta el mundo preadámico, y entonces comienza a generarse la obra de Satanás. Pero es ahí donde ahora, para entender mejor lo que estamos viendo esta noche, le invito que vaya a Ezequiel capítulo número 28. Y es aquí donde encontraremos lo que se conoce como un pasaje de doble referencia. Ezequiel 28:11. El profeta dice estas palabras: el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eres un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate, esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti, desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste
de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. Y repite, a ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. Bien, en la sola lectura que hemos hecho, y por eso hemos abarcado casi todos los versículos necesarios, vuelvo a lo mismo. Nosotros que durante años hemos estudiado estos pasajes, inmediatamente uno dice, sí, ahí está hablando de Satanás. Pero aquí tenemos que identificar realmente, porque la profecía que se está dando acá, sí realmente es, dice acá, para el rey de Tiro. Pero por eso le dije hace un momento que existe lo que se conoce, la figura que se conoce como pasaje de doble referencia. Y este es uno de ellos, hay muchos, pero este es uno de ellos. Entonces sí se está entregando una profecía a un hombre de carne y hueso, pero aquí es donde usted y yo recordamos algo, que toda la escritura es inspirada y es útil. Entonces viene el Señor y dentro de esa inspiración permite que se pueda entonces, dentro de la inspiración que el profeta está recibiendo, que quede registrado algo que solo Dios conocía, para que nosotros también podamos conocerlo. Por eso es que siempre hemos insistido que, bueno, y la misma escritura lo dice, que lo que ha sido revelado es porque Dios lo ha querido revelar, y lo que está oculto es porque Dios lo ha querido ocultar. Entonces Dios nos revela lo que Él quiere, y lo que Dios no desea revelar no está revelado acá. Por eso es que una de las obras favoritas de Satanás en estas últimas décadas ha sido eso, ¿no? Que de repente aparece por ahí cualquiera que anda ahí todo loco y dice, el Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado. Entonces, aquí les traigo una nueva revelación. Y es que aparecen todos esos que, yo no sé si les conté de una que recientemente me di cuenta, de una señora. Esa es una señora que dice que el Señor le permitió entrar al corazón de él, y que habían unas escaleras y que ella las empezó a subir, y entonces de repente el Señor la llevó exactamente a la cueva en Patmos donde había estado Juan recibiendo el Apocalipsis. Y entonces ahí está la gente, porque llama la atención y capturan a la audiencia. Insisto, lo que Dios nos ha querido revelar está escrito acá. Usted lo tiene ahí en sus manos. Entonces, dentro de lo que el Señor ha permitido entender de Satanás, aquí se hace es una descripción. ¿Quién era? Que era lo que le estaba diciendo en Génesis. Uno ya lee en el capítulo 3 de Génesis la serpiente que engañó a Eva, pero ¿quién era antes? Eso es lo que nos concede este pasaje al decirnos, y oiga la descripción que hace. En primer lugar, se nos dice que era un querubín protector, que un querubín era un ángel, pero reciben nombre de acuerdo a la función que ellos tienen. Por eso están, por ejemplo, los serafines, que ellos están delante del Señor, son los que se cubren con sus alas porque están delante del Señor. Pero en el caso de Lucifer, él era, dice, el querubín protector, que es la palabra hebrea sakak, con doble K, sakak. ¿Qué es eso? Él es el que defiende. Entonces eso era Satanás, dice que era el querubín protector. Y él estaba allí puesto por Dios, y la descripción que se nos hace es que dice un modelo de perfección, una hermosura perfecta. Dice que estaba adornado. O sea, vea cómo lo había creado Dios, porque lo que se nos está diciendo, más que una descripción, lo que nos está diciendo es cómo lo había creado Dios.
Y Dios lo había creado, dice, con piedras preciosas. Bueno, los que saben tal vez un poco de esto sabrán lo que puede costar un rubí. Y está hablando de una cantidad de piedras: topacio, zafiro, esmeraldas, joyas y encajes, dice, estaban cubiertos de oro. Y ahí es cuando se nos refuerza y dice: desde el día en que fuiste creado. O sea, Dios lo creó. Y Dios lo creó de una manera, como dice acá, una hermosura perfecta. Al llegar a este punto, es inevitable tener que confrontar lo que algunas personas dicen. Bueno, y si Dios sabía que el diablo era tan malo, ¿y entonces para qué lo creó? Esa es una de las cuestionantes con tintes filosóficos, porque el hombre siempre dentro de su filosofía deifica su verdad o su figura. Es decir, el ser humano cree que él es lo más alto de la existencia. Pero nosotros sabemos a la luz de la Biblia que entre nosotros y Dios hay una distancia infinita. Nosotros eso lo reconocemos y nos lleva entonces a entender que no somos lo único que Dios ha creado, sino que Dios ha creado muchas otras cosas más. Y es ahí donde entra esto entonces. Por eso dice acá de que fue creado. Pero ¿cómo lo creó Dios? Dios lo creó para proteger. Y luego dice el versículo 14: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. O sea, Dios fue quien le había concedido todo. Esa era la postura de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿Dios se equivocó? Es que Dios no se equivoca. No es que Dios le fue mal a Dios cuando lo escogió como querubín protector. Mejor hubiera escogido a otro. Dios sabe lo que está haciendo. El Señor tiene un perfecto conocimiento de lo que está haciendo. Él es omnisciente. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, obviamente es aquí donde llegamos al punto y uno dice: ¿y entonces para qué lo creó? ¿Se imagina qué bonita sería la vida si no existiera el diablo? Sí, pero es ahí donde todo cumple un propósito delante del Señor. Hasta el diablo mismo. O sea, todo está sujeto a la voluntad de Dios, al poder de Dios, y algo más todavía sublime, a los propósitos de Dios. Entonces, Dios cumple sus propósitos a través de todo esto. Entonces, sigamos viendo. Dice que en la parte del versículo número 15: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Aquí viene la otra pregunta: ¿a qué se refiere? ¿A qué le llama Dios que la maldad entró en el querubín protector? Eso es lo que va a decir en el versículo siguiente, o más bien en el versículo 17: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y oiga, dice: a causa de tu esplendor, o sea, de su belleza, de su perfección, perdió el juicio, perdió la sabiduría. Y es allí donde entonces el querubín protector se rebela contra Dios. O sea, note que aquí nos queda muy claro, aquí no hay donde dudar, aquí está la certeza que el pecado que cometió es querer ser como Dios. Como dice acá, su soberbia, su orgullo. Por eso lo dice claramente el versículo número 17: te llenaste de orgullo. Y eso es lo que está tratando de hacer con la mujer que usted lo acaba de leer. Serán como dioses, le dijo a la mujer. Serán como dioses. Es mentira lo que Dios les ha dicho. Cómelo, serán como dioses. Entonces, esa es la línea de Satanás en su trabajo. Y queridos hermanos, hay algo que no podemos pasar por alto.
El peor de los pecados que comete un hombre, un ser humano, es el orgullo. Ese es el peor de los pecados, el orgullo. Y uno diría, no, hermano, el peor de los pecados es un asesino. Pero es que si este asesino se humilla, encuentra perdón. Pero y el que se ha llenado de orgullo, ¿qué puede encontrar? Se lo voy a poner en el plano nuestro como cristianos. Hay cristianos que pecan, hay cristianos que fallan delante del Señor. Pero ¿cómo son restaurados? A través de la humillación. Recuerde que las consecuencias del pecado, lo primero que hacen en la vida de un cristiano es causar vergüenza. Uno es avergonzado. Y al ser avergonzado, entonces uno es humillado. Y en la humillación uno encuentra restauración. Pero ¿y el que no se humilla? El que considera que no tiene por qué humillarse. Porque la actitud de Satanás es que él podía ser como Dios, porque era perfecto. Dice que lleno de sabiduría. Ese orgullo es el que lleva al abatimiento. Por supuesto, él era solo un ser creado. Entonces viene Dios y ejerce sus propósitos sobre su creación. Y es cuando Satanás pierde esa posición de querubín protector, que es lo que Dios hace con todo el que se llena de soberbia. Dios lo humilla. Por eso es que uno debe de andar siempre humillado delante del Señor. Por eso es que ninguno de nosotros tiene que creerse tanto. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque ya si uno medio saca el pecho, Dios se encarga de meterle el pecho a cualquiera. Si lo hizo con el protector, con el querubín que tenía piedras preciosas, todo, dice, había sido preparado para él. Entonces ese mismo nivel de autoridad, de belleza, de exaltación, es lo que termina pervirtiendo a Satanás. Por eso es que la obra favorita de Satanás es llenar de soberbia a los hombres. Y entonces usted puede ver este mundo ¿de qué está lleno? De soberbia. Y esa soberbia es la que lleva a los hombres a desafiar a Dios. Entonces los hombres desafían a Dios. Los hombres dicen, si es que Dios no existe, en su soberbia. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Es la soberbia del hombre, y esa es la obra de Satanás en los corazones de los hombres. Entonces aquí es cuando dice ya el versículo 17, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor. Eso es lo que le dije de la serpiente, que así es la palabra, es nahash. Es la palabra hebrea de es resplandeciente, un ser con luz brillante. Así era. Por supuesto, luego Dios también ejerce siempre su control, y es cuando el Señor entonces permite lo que hoy nosotros conocemos como Satanás y sus demonios. Ahora, esto nos lleva entonces a nosotros a otro tema, y es, ¿cuál es la obra de Satanás? Esto lo tenemos que entender desde dos puntos: la obra con el mundo y la obra contra la iglesia. Porque no hace la misma obra en el mundo que con la iglesia. Con el mundo lo que Satanás hace es destruirlo, seguir destruyendo el mundo. Es lo que le decía del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Lo destruye, pero ¿qué hace con la iglesia? A la iglesia lo que ha hecho es brindarle oposición en su labor. Por eso es que dentro de la escritura es eso lo que encontramos. Por ejemplo, el capítulo número 13 del libro de los Hechos, que es cuando se nos narra que Pablo le compartía el evangelio al procónsul Sergio, y Pablo dice que le estaba hablando a aquel dignatario, y la escritura dice, pero le resistía
Elimas del mago. ¿Y cuáles son las palabras que Pablo le dice a Bar Jesús? Pablo se da vuelta y le dice, lo primero que le dice es: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Note, en las palabras del apóstol se está describiendo el accionar del diablo. Por eso le dice hijo del diablo, porque está cumpliendo la voluntad de Satanás, que es la de intervenir, oponerse, trastornar lo que Dios estaba haciendo en aquella vida. Algunos predicadores usan la palabra hijo del diablo dentro de sus mensajes para ofender, ¿no? O para referirse a las personas, pero una persona puede ser inconversa y uno no puede decirle hijo del diablo, sino que dentro de ese pasaje hay un contexto, y el contexto es que se está oponiendo a lo que Dios está queriendo hacer en aquella vida, en la vida del procónsul. Entonces, lo que usted puede entender es que la obra de Satanás contra el mundo está perfilada en cierto sentido. De hecho, el capítulo, bueno, la primera carta de Juan, entienda eso, él ya tiene al mundo bajo su poder, ya lo tiene gobernado. Por eso es tan fácil ver incluso a los mismos gobernantes, por ejemplo, legislando a favor de, bueno, de todo lo que hoy está ocurriendo, ¿no? El famoso aborto, que cada vez gana más terreno, que es un asesinato. O sea, se quiera justificar como se quiera justificar, es un asesinato. Se habla del homosexualismo, por ejemplo, libremente. Bueno, para que usted tenga una idea, que esto que nosotros hoy estamos transmitiendo, y a mí ya me lo han dicho los hermanos que están al frente de esta área, de repente nos pueden bloquear una predicación. Si alguien que está observando dice, me sentí ofendido con lo que dijo el hermano, lo reporta dentro de las redes sociales, y entonces somos penalizados. Ese es el poder que tiene Satanás sobre el mundo. Ahora, pero eso no lo puede hacer contra el creyente en sí. Entonces, ¿qué hace contra el creyente? Lo que hace precisamente es atacar directamente al creyente, perseguir a la iglesia. Por ejemplo, las persecuciones que la iglesia ha sufrido, todo eso es obra de Satanás. Es todo lo que ha tratado de hacer. Entonces, como ya nosotros tenemos claro que eso existe y que se está dando, esto nos lleva a nosotros entonces a preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, el mundo nada puede hacer. Somos nosotros los que predicamos a este mundo. Somos nosotros quienes conservamos en medio de este mundo las verdades de Dios y las proclamamos. O sea, somos una especie de resistencia dentro de este mundo. De hecho, algunos países en donde han tratado de violentar, por ejemplo, el matrimonio entre el hombre y la mujer, se han logrado sostener porque hay mayoría de cristianos, porque son naciones en donde las iglesias cristianas son multitudinarias. Entonces hay una resistencia contra todo lo que Satanás hace. Ahora, pero directamente nosotros como iglesia contra Satanás, o usted propiamente como creyente, ¿qué puede hacer contra Satanás? Bueno, Santiago dice claramente, resistid al diablo, dice. Eso es lo que usted puede hacer. En una ocasión un hermano me preguntaba eso, que si era bíblico reprender al diablo, porque usted sabe que esa es otra práctica que hay, ¿no? Es decir, hoy vamos a reprender al diablo, hermanos, y comienzan todos los hermanos, te reprendemos, diablo.
¡Ah! Te reprendemos, Satanás. Pero dentro de la escritura no se habla de que sea una práctica de la iglesia. De hecho, solo hay dos pasajes en la carta de Judas en donde se habla, y bueno, también Zacarías habla, y lo que dice es de que Miguel, el arcángel, no estaba contendiendo contra Satanás, sino que solo le dice que el Señor te reprende. En pocas palabras, el único que tiene autoridad es el Señor. O sea, nosotros a lo sumo podemos decir eso, ¿no? Que el Señor lo reprenda. Pero en sí su tarea y la mía es resistirlo. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es decir, va a desistir. A eso se refiere. Porque va a llegar, por eso es el tentador. Va a llegar y la tarea nuestra es resistir. Y usted sabe que es resistir. Es mantenerse en aquel lugar en contra de todo lo que está sucediendo. Eso es resistir. Entonces esa es la tarea de la iglesia, resistir. A eso hemos sido llamados. Pero yo no puedo terminar esta noche sin también aclarar que esto, como dije, hay muchas dudas, no las vamos a poder resolver todas en una sola noche. Pero si usted viene el próximo año cuando nos corresponde el tema, vamos a seguir. Pero otra de las inquietudes que existe con respecto a este tema, y bueno, han pasado tantos años y los hermanos todavía siguen preguntando eso, es si un cristiano puede o no puede ser poseído por Satanás o por un demonio. Esa es otra de las preguntas que constantemente se hace. Pero le voy a explicar por qué la hacen. Porque hay muchos que siguen enseñando eso. Es por eso. Hoy es común, les dije hace unos días atrás que esto de las redes sociales es terrible. Y entonces lo que le decía, si por ejemplo hay una persona que se enfermó, se quedó sin trabajo, le pasó algo, todo se atribuye a Satanás. Y entonces por eso es que usted va a ver que hay hasta congregaciones que promueven eso y dice, venga, tarde de poder y liberación. Y entonces, venga, vamos a sacarle hasta el último diablo que anda adentro. Y entonces allá van todos los hermanos. Y como le dije hace al inicio del tema, hay prácticas. Y entonces insisten en las personas y le dicen, diga tal cosa, repite esta frase. Y bueno, yo he visto muchos esos casos. Y hay hasta personas que le dicen, ¿verdad que está sintiendo tal cosa? ¿Verdad que ahora tiene ganas de vomitar? Y entonces ahí están insistiendo, creando una atmósfera donde las personas se ven víctimas de eso. Y entonces le meten esas ideas a las personas. Y ahí andan muchos cristianos de repente repitiendo. Y dicen, fíjese que a mí me han dicho por ahí que yo estoy así porque me están haciendo un trabajo. Por eso es que ahora ya entendí. Es importante que nosotros entendamos, hermanos. Por eso la palabra es posesión demoníaca. Es poseer, es hacer propiedad de. Yo le pregunto, si la misma palabra se lo está diciendo, poseer, ¿usted a quién le pertenece? Entonces, ¿quién lo puede poseer? Si a Cristo es el único que lo posee. Usted es propiedad del Señor, propiedad de Él. No puede nadie apoderarse de usted. Y los que insisten en esto usan mucho el capítulo 11 de Lucas. Ese es uno de los, yo le llamo pasajes de batalla que agarran, porque dice, mire, aquí dice que el mismo Señor lo está diciendo, que se echa fuera un demonio, pero después con el paso del tiempo regresa. Y dice que viene con 7 que son peor que él. Entonces, la respuesta es bien fácil, porque uno les dice, sí, pero nunca se habla en el pasaje de una persona convertida. Y eso es algo que ocurre. Yo he visto muchos casos de personas que están endemoniadas, quedan libres, el demonio sale,
Pero eso no implica que la persona se convirtió a Cristo. Claro, y los demonios pueden regresar y en peor condición todavía la persona. Porque una cosa es que un demonio salga y otra cosa es que una persona le rinda su corazón a Cristo Jesús. Eso es totalmente diferente. El que realmente le ha rendido su vida a Cristo es sellado por el Espíritu Santo y pasa a ser morada del Espíritu Santo. O sea que no puede llegar un demonio ahí a decirle al Espíritu Santo: dame espacio que me voy a meter. Usted es morada del Espíritu Santo. Somos intocables. Claro, en ese sentido. Porque por supuesto Satanás sigue tentando, sigue influenciando los corazones. Eso lo sigue haciendo. No lo puede poseer, pero sí tratará de hacer algo más contra usted. Entonces, todo esto es parte de tener una claridad contra lo que nosotros nos enfrentamos. El capítulo número 20, y con esto voy a finalizar, capítulo 20 de Apocalipsis, nos habla cuál es el final de Satanás. Y lo vamos a leer porque ya con esto vamos a ir, hermanos, finalizando. Capítulo número 20. Y dice el versículo 20 también: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, para siempre. Y aquí usted puede entender, porque también está esa otra idea de las personas que creen que en el infierno Satanás va a estar riéndose. Esa es una idea muy común de las personas, que él va a ser como un rey, pues, que él es el rey del infierno y que él va a estar ahí. Y por eso es que hasta lo dibujan con aquel trincho, ¿verdad? Y que él va a andar ahí puyando, azotando a las personas y riéndose. Y hasta Hollywood se encarga de presentarlo así, como que está en un trono. No, ahí dice claramente que va al infierno para ser él también atormentado. No es que va a estar riéndose allá. Y ahí dice que va a estar el falso profeta, la bestia, porque, bueno, por eso Martín Lutero decía que Satanás era un imitador de Dios. Porque eso es lo que hace Satanás, tratar de imitar a Dios en todo. Por eso va a poner a un falso profeta, por eso va a poner a la bestia, porque él está como brindándole al mundo un Mesías, así como el Padre dio a su Hijo. Entonces, él siempre está imitando. Y bueno, y con eso voy a concluir, porque ya que mencioné a Martín Lutero, esas han sido posiciones teológicas, y es muy propio para concluir nuestro tema. Durante la historia han habido pensamientos teológicos al respecto de esto. Dentro de la teología de Martín Lutero existía eso. Lutero era alguien que sostenía y decía: si por ejemplo, decía Lutero, una casa se está quemando, tengan por seguro que ahí va a estar un demonio soplando para que no quede nada en pie. Vea, es decir, una atribución total hacia Satanás y hacia sus demonios. Pero está el caso de Calvino. Calvino era de otra postura, porque él decía: y a mí, decía él, ¿de qué me sirve conocer tanto a los demonios y saber tan poco de la gracia de Cristo? Esa es otra postura. Entonces, lo que nosotros podemos entender de todo esto es que, como dice la misma Biblia, no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario. Pensé que conocen el versículo, pero si no dicen amén es porque no lo conocen. Son palabras de Pablo escribiendo a los Corintios. Dice: porque no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, dice Pablo. Entonces, la iglesia no debe de ignorar eso. Entonces, esta noche hemos dejado, yo diría, tres aspectos bien básicos claros. Primero, su origen, su momento de creación, su lugar de creación, su rebelión
su obra contra el mundo y contra la iglesia y la postura nuestra como iglesia. ¿Le ha quedado claro a usted, sí o no? Espero que sí. Si no, vuelva a ver la transmisión una vez más y tome apuntes. Y si otra duda le queda, pregunte para que usted siga aprendiendo. No porque, como dijo Calvino, necesitemos conocer más a los demonios que la gracia de Dios, porque no es así. Claro, nosotros por eso le dedicamos tanto espacio. Vea, y dentro de la doctrina sistemática es así. Esto en una sola lección lo hacemos y ya estuvo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la salvación, ¿cuánto nos dedicamos a los temas de la salvación? Pero es un tema que no se puede dejar por alto también. Aún dentro de los mismos tratados teológicos siempre se le brinda un espacio para hablar, como le dije, de este mundo no corpóreo. Es decir, que no hay cuerpo, no hay forma. Siempre se habla de los ángeles. Bueno, en alguna oportunidad, y quizás eso vamos a hacer en la próxima ocasión, hablaremos de los ángeles también, que es parte de este tema, de esta línea de temas. Porque también hay un mundo espiritual que no podemos olvidar, hay ángeles. Por eso la escritura dice que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro, alrededor de los que le temen. Y ustedes le temen al Señor, el ángel del Señor acampa alrededor nuestro. Así que no vaya a ir usted para su casa con temor, ¿verdad? No vaya a ir usted ahí viendo para todos lados. Por ahí hay cristianos que se ponen todos cuando tocamos estos temas. Igual un hermano me dijo, mire, no he podido dormir porque eso que usted estuvo diciendo de Apocalipsis, pues debe ser una fiesta para nosotros. Hablar de esos momentos en donde todo está llegando a su final, para nosotros debe ser un gozo. Porque mientras todo está llegando a su final, nosotros más cerca de ver al Señor cara a cara estamos. Estamos a punto de ver a nuestro Salvador. Así que, hermanos, sin temor alguno, sigamos adelante, que ahí está Satanás, pero está bajo el poder del Señor. Y puede llegar solo hasta donde Dios se lo permite. Si no recuerda el capítulo 1 de Job, él no puede hacer nada sin antes pedir autorización al Señor, porque de él somos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche por la gran bendición que hemos tenido de meditar en tu palabra. Te doy gracias por la vida de estos tus hijos que con fidelidad se han reunido para aprender más de ti, Señor. Que estos temas enriquezcan nuestro andar, quiten de nosotros todo temor y nos llene de aliento, sabiendo, Señor, que tú estás siempre cuidando de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Esta noche, hermanos, tenemos que finalizar, no sin antes, como siempre.